bien. Quiero en primer término agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo por haberme invitado a participar en un seminario de doctorado de un alto nivel y hoy día por tener la oportunidad de hablar en este acto junto a un intelectual del calibre de Roberto Polari. Debo empezar por pedir mis disculpas a aquellos que participaron en el seminario del doctorado, porque alguna superposición de temas con lo que discutimos en el seminario de doctorado va a existir. Pero los temas son similares y desgraciadamente yo no tengo dos teorías distintas acerca del mismo tema. Pero lo que yo quisiera empezar es tratando de dar un ejemplo de lo que es la formación de una visión populista. Lo voy a hacer citando o haciendo referencia a un caso, un ejemplo imaginario que yo he tratado en uno de mis ensayos. Supongamos que en una determinada localidad un grupo de vecinos pide a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar donde ellos viven al lugar donde la mayor parte de ellos trabajan. Si la propuesta es aceptada, es el fin de la cuestión. Pero si la propuesta no es aceptada, hay allí una demanda frustrada. Y si la gente empieza a ver que hay otras demandas también frustradas en áreas similares concerniendo la vivienda, la salud, la escolaridad, la seguridad, empieza entre todas estas demandas a crearse una cierta solidaridad. Y todos estos sectores empiezan a verse como enfrentados, como excluidos y luego enfrentados al poder político existente. Es decir, que tenemos aquí una primera situación de carácter prepopulista. Se forma lo que nosotros llamamos una cadena de equivalencias entre una serie de demandas que se viven como solidarias las unas a las otras en su confrontación con el sistema existente de poder. A veces local, pero esto luego puede generarse a nivel nacional. Esta cadena de equivalencias, este grupo de demandas solidarias, sin embargo, en cierto momento tiene que cristalizar alrededor de ciertos símbolos comunes. Entonces, ciertos símbolos, que son alguna particularidad dentro de esta cadena, asumen la representación de la totalidad de la misma. Un ejemplo que he estudiado, el caso de solidaridad en Polonia. Al comienzo del proceso, las demandas de solidaridad eran las demandas de un grupo aislado de trabajadores en los astilleros Lenin de Gdansk. Pero por el hecho de que estas demandas tuvieran lugar en una sociedad en la cual muchas otras demandas también eran ignoradas, le dio una centralidad creciente a estos símbolos y los transformó en símbolos hegemónicos de la totalidad de una nueva entidad de carácter popular. Es así como va surgiendo el populismo con estas dos dimensiones. Una extensión horizontal de la protesta de base que va acumulando nuevas demandas y una cristalización de todos estos procesos de base alrededor de ciertos símbolos comunes que los unifican. Esto es el populismo. Y el populismo, lo que es importante advertir, no tiene una ideología propia. Es decir, no hay algo así como una ideología populista. El populismo es simplemente una forma de construcción de lo político a través de la cual los de abajo son interpelados frente al poder. Y se tiende a dividir así la sociedad en dos campos. Puede haber populismo de derecha y puede haber populismo de izquierda. Populista fue Mussolini, pero populista también fue Mao Zedong. Es decir, que el populismo en términos generales es neutro, en el sentido de que uno no puede decir que es populista a priori. Uno tiene que ver de qué populismo y de qué movilización se trata. Lo que sí se puede afirmar
es que si se va a iniciar un proceso de cambio radical, ese proceso de cambio radical en una de sus dimensiones va a tener que ser populista. ¿Por qué? Porque las instituciones no son nunca instituciones neutrales. Las instituciones son la cristalización de una relación de fuerza entre los grupos. Por consiguiente, cualquier proceso de cambio va a tener que interpelar a los actores frente al complejo institucional existente. No para destruir todo el complejo institucional existente, pero para reformarlo en una buena medida. Dicho esto, como punto de partida, quisiera decir algo acerca de cómo se dio el proceso de constitución de la democracia y luego del populismo en América Latina. Voy a comenzar con una referencia a un célebre escrito de C.B. Macpherson, en el cual él analiza la relación entre liberalismo y democracia en Europa a comienzos del siglo XIX. Dice Macpherson que el liberalismo a comienzos del siglo XIX en Europa era una ideología perfectamente respetable, era un sistema político también perfectamente respetable. La democracia, por el contrario, era un término peyorativo, como hoy día lo es populismo, porque se veía en la democracia el gobierno de la turba, el jacobinismo y otra serie de fenómenos similares. Y se requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones en Europa en el siglo XIX para llegar finalmente a un equilibrio estable o relativamente estable entre democracia y liberalismo. Bien, lo que yo quiero afirmar es que en América Latina esa fusión entre liberalismo y democracia nunca se logró. Tuvimos regímenes liberales constituidos en la segunda mitad del siglo XIX, pero estos regímenes liberales no eran democráticos, simplemente porque eran la forma de organización de las oligarquías locales de base clientelística y su capacidad de absorción de demandas democráticas más amplias era sumamente limitada. El resultado fue que cuando a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, las masas empiezan a ascender y a presentar demandas frente al sistema, estas demandas fueron canalizadas en la mayor parte de los casos a través de formas no liberales. Es decir, la democracia en América Latina, en toda su fase inicial, no es una democracia liberal. Muchas veces se expresó a través de dictaduras militares de tipo nacionalista. Es todo el proceso, por ejemplo, que Brasil lleva desde el año 20, el fuerte Copacabana, la columna Preste, la revolución del 30, y culmina finalmente en el Estado Novo. Procesos similares han tenido lugar en otros países latinoamericanos. En Argentina, la emergencia del peronismo, a la cual voy a volver después, se inscribe en este tipo de corriente, el MNR en Bolivia, el primer ibañismo en Chile, y probablemente hubiera ocurrido lo mismo en Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado. Es decir, que se dio un divorcio histórico entre democracia nacional popular y liberalismo. Y ese divorcio histórico se mantuvo por mucho tiempo, y yo creo que solamente con las dictaduras militares terribles que tuvimos en los últimos 30 años, que golpearon tanto la tradición democrática liberal como la tradición democrática nacional popular, que las bases para una cierta confluencia entre estas dos corrientes está siendo alcanzada. Hoy tenemos una serie de regímenes nacional populares en América Latina, pero todos ellos respetan las formas liberales del Estado. Es decir, no hay intento de romper con estas formas. En Argentina yo creo que se ha llegado a un equilibrio casi perfecto en los últimos episodios que hemos vivido. ¿A qué se enfrenta entonces el populismo? El populismo se enfrenta a otro polo que es el institucionalismo. Es decir, institucionalismo y populismo son los dos polos de un continuo
que finalmente se establece en un punto intermedio que combina en proporciones diversas esos dos elementos. El institucionalismo extremo conduce al tecnocratismo, es decir, a la sustitución de la política por la administración. Estuvimos discutiendo acerca de estos temas en nuestro seminario. En el siglo XIX, Saint-Simon decía que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. El lema del general Roca era paz y administración. Y todavía en la bandera brasileña ustedes encuentran hoy día orden y progreso, que es el típico lema de la escuela positivista brasileña. Es decir, que el institucionalismo extremo conduce al mantenimiento del status quo y es no permeable a la absorción de las masas. En el otro extremo tenemos el populismo como movilización pura, que tampoco evidentemente es un tipo de solución. Algún anclaje institucional es siempre necesario crear. Es decir, que se necesitan regímenes que de alguna manera combinen institucionalismo y populismo, pero esas instituciones que van a adherirse a un proyecto populista de cambio van a ser instituciones nuevas, ampliadas, distintas de las que existían anteriormente. El discurso puramente liberal de defensa de las instituciones oculta todos estos problemas, oculta la posibilidad de cómo implementar un proceso de cambio radical. Es un principio puramente estático de defensa de la institucionalidad sin ver lo que se está dando y lo que está cristalizando en esas instituciones. Pasando ahora a la Argentina, cómo se ha dado se había dado en nuestro país tradicionalmente la organización del poder político en el Estado liberal. Como dije, sobre la base del clientelismo. Había 3 niveles en una pirámide. El nivel más bajo lo constituían los llamados punteros, es decir, personas que controlaban el voto en 3 o 4 cuadras y que cambiaban voto por favores personales. Cualquiera que necesitara un favor personal apelaba al puntero, y el puntero sabía que a cambio de eso iba a recibir el voto de esta persona. Por encima de esto estaban los llamados caudillos, que dominaban todo un barrio y tenían bajo su tutela a una pluralidad de punteros. Y arriba de todo estaban los llamados doctores, y no es que fueran doctores siempre, ¿no? Pero se los llamaban los doctores, que el que era diputado o senador, y que para ser elegido tenía que ser de acuerdo con un grupo de caudillos. Este sistema, como ustedes ven, era un sistema totalmente no democrático, pero conseguía, en el momento del apogeo de la expansión agraria argentina, absorber demandas que venían de la base. La crisis del sistema comenzó en los años 30, cuando, como resultado de la crisis mundial, la permeabilidad del sistema institucional a las demandas que venían de la base clientelística disminuyó. Y entonces empezó a crear una situación prepopulista, la acumulación de demandas insatisfechas y la incapacidad de las instituciones existentes para absorberla. En esta situación era perfectamente posible que alguien, desde fuera del sistema institucional existente, comenzara a interpelar a esta gente estas bases para canalizar en forma distinta ese tipo de demanda, y se creaban las bases para una democracia populista. ¿Cuáles eran los símbolos ideológicos? Como ustedes saben, en los años 30, como resultado de la crisis en las zonas agrarias,
hay una gran migración hacia los centros urbanos que estaban empeñados en un proceso de industrialización sustitutiva de exportaciones. Y los migrantes agrarios pasan a ser obreros industriales. En las nuevas ciudades se empiezan a encontrar todo tipo de problemas. Problemas de vivienda, problemas de salud, violencia policial, las dificultades con la nueva disciplina de la fábrica. Y la reacción fue apelar a los símbolos culturales originarios de las zonas agrarias. Muchas veces se ha dicho que estos eran resabios culturales, pero no lo eran, porque a través de la apelación a todos estos símbolos y valores culturales se iba creando una nueva cultura de la resistencia. Y cuando la protesta de clase media contra el régimen oligárquico comienza a comienzos de los años 40, en ese momento esta protesta crecientemente empieza a emplear esos símbolos de los migrantes internos, porque eran los únicos que en esa sociedad representaban una ideología de un anti-status quo radical. El resto del proceso